Bueno, seguimos con más de Noticias Entre Políticos. Es un tema interesante el que estamos trabajando esta noche. Es político de verdad, funcionamiento de las organizaciones partidarias. House of Cardiano. House of Cariana, eso sí podría ser. Bueno, eso, bueno. Está bueno. Miren, la pregunta de esta noche es si deben las autoridades de la República Dominicana investigar las donaciones que reciben los partidos políticos. Y en todo caso también yo me preguntaría si son confiables esas investigaciones que se hagan, o qué tan confiables serían, cuáles serían las autoridades que deben investigarlo, para ampliar un poco la pregunta y que la gente tenga idea de qué es lo que estamos hablando. Buenas noches, adelante. Lo de poder siempre es posible, porque yo creo que hemos aquí hablado también anteriormente que si se verificara un ilícito, está toda la estructura judicial ahí y los estamentos expeditos para poder atacarlo. Yo pienso que vamos más bien en otra dirección, en una dirección de hurgar más allá de lo de que hoy se constituye como un delito, que sería más bien una violación, una transgresión a disposiciones morales y éticas. El problema de esas disposiciones morales y éticas, y es por la razón por la cual tenemos que tener un código electoral que sea, que le dé marco legal a las actuaciones de los políticos, es que los estándares morales y éticos están más que demostrados, queridos amigos que nos ven y que me acompañan aquí hoy, que varían dependiendo de cada persona, y en adición a ello hay muchas personas que la importancia en sus valores de la moral no tiene mucho peso específico. Ahora bien, lo que evidentemente no puede convertirse en un sistema de partidos y no tiene nada que ver con la política, porque la política es un ejercicio sumamente sublime. Estaríamos hablando de la politiquería del proselitismo. Lo que no puede convertirse en nuestro sistema partidario, amigos, es en una madriguera con vocación gangsteriana para tendenciar el Estado. Y eso escapa de cualquier partido político. Y ningún partido, ninguna institución partidaria de nuestra nación y de ningún país se escapa de ellos. Tenemos que tener ojo avisor siempre, siempre. Y la transparencia, insisto, será el punto de partida. Primero, para saber de quién se está financiando todo el mundo. Y podrá ser entonces, poder pasársele revista previo a los procesos electorales, pero en adición a ello, tener una relación de los gastos de cada cual para saber qué se ha hecho en esa ejecución gubernamental con cada uno de esos donantes de todos los partidos. Yo pienso que, insisto, no tiene nada de malo. La tendencia mundial en todo es a transparentar los procesos, y como tenemos la presunción de que todos nuestros partidos son transparentes y no tienen nada que esconder, no habrá ningún problema con ello, ¿verdad? Así debe ser. Bueno, debiera de ser así. Debiera de ser. Pero yo reitero, yo sigo reiterando y suscribiéndome a lo que yo establecía. La aspiración de que haya transparencia es legítima, pero en estos momentos luce capciosa, reticente. Sabemos que no hay jueces en condiciones de llevar hasta la profundidad el dinero que se invierte en las campañas. Bueno, pero no solamente eso, sino vamos a la génesis de la situación. Pudimos haber tenido la oportunidad de por lo menos encauzar la investigación de muchas cosas y de tener campañas electorales lo más cercano a la aspiración de la población, en donde la oferta de oportunidades pasar a tabla rasa a todos los partidos políticos. Pero ¿qué estamos viendo? Que un solo partido, y el partido en el poder, maneja casi el 84% de todas las inversiones, en este caso en publicidad. Obviamente, no se está diciendo de lo que se invierte en esa publicidad, ni de dónde es la proveniencia de esos fondos que se invierten. Nosotros creemos e insistimos en que ciertamente debemos de investigar de dónde vienen esos fondos, pero no tenemos la menor esperanza de que en estos momentos, con un Congreso, salvo sobradas, pero muy sobradas no, salvo determinadas excepciones para que se cumpla las reglas,
salvo determinadas excepciones, este Congreso a mí no me merece ningún crédito, ni ninguna de las mal llamadas instituciones, porque no las tenemos. Aquí no hay instituciones, si quedaban algunas, el gobierno se encargó de destruirla, de prostituirla. Entonces, ¿qué investigue quién? Con una justicia, con una instancia electoral, con un tribunal superior electoral que también nos luce altamente contaminado. Yo los dejo ahí. Mire, yo quisiera hacer una acotación, y es que la producción lo que ha preguntado es, ¿deben las autoridades investigar las donaciones? Aquí no se está hablando de que si está facultado sí o no una institución o no. Ahora, yo dije ahorita que según lo establece la ley 275-97, en su artículo 52, claramente está facultada la Junta Central Electoral. Ahora, la Junta Central Electoral, ¿qué tiene que hacer? Auxiliarse de las instituciones del Estado, Cámara de Cuentas, etcétera, etcétera. Bien, lo que sí yo estoy de acuerdo es que se investigue cada centavo que reciba cualquier político, en cualquier partido, no importa que sea. Ahora bien, aquí no hay que decir ahora que el Congreso tiene que ver con esto, o que el partido de gobierno tiene esto. Bueno, si el partido de gobierno evidentemente tiene mucho más candidatos potables, evidentemente van a copar la publicidad, porque evidentemente hay mucho más candidatos dentro del partido de gobierno. No porque sea el gobierno, sino porque tienen mejores opciones. Pero ¿dónde se frenó la ley de partido? Fue en el Congreso. Bueno, ¿y quién es mayoría? Pero recuerde que fue aprobada, inclusive fue la oposición. Pero no la original. Mi colega Leslie no me deja mentir, fue la oposición que se opuso, literalmente hablando, a ese proyecto inclusive. A ese, porque estaba todo alterado, contaminado. Está bien, pero se formó una comisión de todos los partidos, donde todo y cada uno de los partidos que tienen incidencia en el Congreso participaron lo que yo no he entendido es el argumento de la potabilidad y la para terminar el aumento o la disparidad que hay en la publicidad. Yo no entiendo el argumento. O sea, ahí voy. O sea, la producción pregunta solamente, exclusivamente, cito, ¿deben las autoridades investigar las donaciones que reciben los partidos políticos? ¿Es sí o no? ¿Y por qué? O sea, es lo que yo puedo interpretar que la producción ha preguntado. Aquí no se está hablando de los partidos, que es el Congreso. O sea, el Congreso es un Congreso que ha hecho su trabajo. Y creo, sin temor a equivocarme, señor, mi querido doctor, que este Congreso ha sido un Congreso que ha dignificado el trabajo en los últimos 20 años del Congreso de la República Dominicana. Y mi colega Alexis no me deja mentir, que una persona como Alexis, joven, preside la Comisión de la Juventud, sabe que hemos trabajado en esa dirección. Ahora bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es sencillamente crear las voluntades políticas necesarias para que se cree o un código electoral, como mencionaba mi amigo Monchi, o que se pueda aprobar una ley de partido, que dicho sea de paso está dentro de los proyectos que se deben aprobar antes de que finalice esta legislatura, porque hay voluntad, pero sí debe ser bajo el marco de la apertura, que todos podamos ser parte, una mesa donde todos los legisladores y todos los partidos políticos podamos opinar qué nos conviene y qué no nos conviene, pero siempre y cuando que sea para los mejores intereses de todos y cada uno de los americanos. Mira, creo que hay un acuerdo entre casi todos los panelistas que estamos acá en que las donaciones deben ser auditadas y deben ser, como dice la pregunta, deben ser investigadas las donaciones. Creo que nadie sensato va a oponerse a eso. Yo, por el particular, lo que creo es que debemos ir más allá. El colega Harle, mi queridísimo amigo, hacía en su alocución, hacía una aseveración sobre el tema del Congreso. Yo no voy a emitir sobre eso porque es un cuerpo al que pertenezco y no voy a emitir juicios de valor. Por eso ahorita lo dije en la pregunta y decía que los extremos son perniciosos y quiero dejarlo ahí, porque cada persona tiene su hoja de vida y es bueno que todos los televidentes nos evalúen a cada uno de los diputados, cómo votamos, por qué votamos y qué hacemos en el Congreso, qué aportamos. Yo puedo decir que Hanley es un joven que aporta. Ahora, no voy a seguir induciendo y hablando sobre ese tema en particular. Ahora, sí tenemos que poner un punto y aparte. Y no hay voluntad política, es la realidad. Danilo Medina ha demostrado que no tiene voluntad política en hacer unas elecciones transparentes. Porque cuando esa ley de partidos estaba allá, y voy a contestarle ahí a mi queridísimo hermano Harle, que tenía más de 10 años debatiéndose esa ley, que las Naciones Unidas invirtieron en esa ley. Cuando se juntaron los partidos, cambiaron parte de la esencia de esa ley. Y nosotros eso sí no podíamos permitirlo. Que lo más importante
era este mismo tema, saber de las donaciones, que se identificara si Juan Pérez aportó 100 pesos a un candidato, que se dijera su nombre y que aportó. Porque la fiebre, como dice Ramón a veces, no está en la sábana. Quizás lo malo no es el aporte. Hay un video que fue censurado del PRM, donde nosotros explicamos cómo se hacían las donaciones o cómo se ayudaba desde Brasil al partido de gobierno. Y nosotros explicamos cómo venía Joao Santana, que todavía el presidente de la República no lo ha explicado, y venían donaciones de Brasil y ayudaban. ¿Cómo vienen esas donaciones acá? Cómo la primera visita que hace Danilo inmediatamente gana es a Brasil. Y cómo, vamos a sacar deducciones, cómo cuando Danilo asume, la primera visita que recibe también son de la misma gente de Petrobras, de Brasil y de Odebrecht. Entonces, yo creo que a veces la mujer del César no solamente debe ser seria, sino también debe aparentarlo. Y nosotros vimos y tenemos que ver cómo hoy el gobierno, su principal socio y contratista es Brasil. Entonces hay que preguntarse, ¿y qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando en República Dominicana? Nosotros tenemos que despertar. El tema de la publicidad viene con esta pregunta. ¿Por qué? Porque entre más donaciones y más dinero tú tienes, más tú puedes invertir en la publicidad. Entonces tú te preguntas, hablando del tema de la igualdad, cómo un partido tiene más del 80% de la publicidad millonaria. Si nosotros pudiésemos venir aquí a hacer esto que está haciendo este programa, que está aportando al país y a la democracia, es lo que debería hacerse. Que los candidatos presidenciales vengan todos aquí, empezando por el del gobierno, a explicar y hablarle al país. Esto es lo que enriquece el debate. Esto, y no vallas. Con vallas, como le decía alguien, las vallas no votan. El día 15 de mayo, las vallas no van a ir a votar. Ahora, si hay algo que pasa, todo ese dinero que invertimos en vallas y en publicidad, si lo invirtiéramos en la gente, yo les puedo asegurar que si nosotros hoy tenemos más de un 70% de gente que viven en la pobreza, podríamos sacar a más de un 40 o un 50% con lo que se está invirtiendo en esa publicidad, y no en los debates, y no en ofrecer ofertas de gobierno creíbles y posibles. Porque ¿qué me va a decir Danilo? Que él quiere una ley de partidos políticos, como lo dijo, eso fue un chiste. Decir que él quiere una ley de partidos políticos y aprobarla ahora es un chiste, porque él quiso la reforma a la Constitución y la hizo en días. Y todo el mundo sabe cómo se hizo. Entonces, yo voy a querer más la reforma a la Constitución que una ley que organiza el sistema. Entonces, si él la hubiese querido con la mayoría mecánica que tiene, hace años que esa ley hubiese sido un hecho. Para mí es absolutamente intolerable y debe ser repudiado con toda la intensidad necesaria que manos extrañas, actuando como titiriteros, quieran controlar los poderes fácticos de la nación. Señores, vincular el despropósito sindicado a nuestros cuerpos tutelares dará al traste con una crisis mayor de una extensión insospechada para nuestra democracia. Y cuando digo mayor, porque no hay que ser muy visionario, ni muy inteligente, ni excesivamente conectado con la sociedad para saber que las cosas no necesariamente discurren ni marchan en la dirección adecuada. Por lo que nos estamos jugando ahora es lo mucho o lo poco que como sociedad hemos avanzado en nuestra historia republicana. Yo no tengo nada en contra de la capacidad que pueda tener cualquier organización política en financiarse, en recaudar. En efecto, considero que es más que legítimo, considero que es más que natural que los estamentos económicos, sociales, las organizaciones representativas de la nación puedan aportar en función de sus intereses y decantarse por la versión que ellos consideren
que es la más adecuada para regentear, para administrar la cosa pública, para encabezar el gobierno de turno de ese momento. Ahora bien, lo que es inaceptable, insisto, es que nosotros empecemos a cambiar lo que siempre ha sido una norma no escrita, de que las mejores personas vayan a servir como servidores públicos de la redundancia, por delincuentes, por transgresores de la ley. Lo que el sistema político no puede convertirse es un cártel o un semicártel tendenciado. Pero eso no se escapa a ningún partido político, señores. Y ponerle una traba legal al tope de financiamiento, un tope de financiamiento, desde mi punto de vista crea un conflicto constitucional, sobre todo con el artículo 39. Pero el de lavado de activos, el director de lavado de activos dijo que iba a mencionar los nombres de candidatos que están vinculados al tema. No lo hizo nunca. Y no lo ha hecho. Pero que lo haga, pero sin embargo, yo creo que todos conseguimos lo mismo. O sea, estamos de acuerdo que se investigue quien nada que meter. Pero por supuesto. Pero ¿quién le pone el cascabel al gato? La Junta Central Electoral, que está facultada para tal fino. Moderadora. Es la Junta que debe hacerlo. Por la falta de institucionalidad. ¿Y quién ha prohijado este caos? Porque eso no ha surgido por generación espontánea, como se creía antes de Pasteur. Tiene protagonista este caos. Esta profundización de crisis, esta falta de institucionalidad. Y que el día de la elección era yo creo que el día de elecciones vemos cómo todo ese dinero que es recaudado a los pobres, a las pobres personas que no tienen la misma capacidad intelectual de Ramón, clientelismo vulgar, van y le pagan por su conciencia. Código electoral. ¿Qué hace eso? Punto. Pero lo que dice el doctor es fundamental. Los norteamericanos tienen una expresión para ello, para lo que dice el doctor, y es who watches the watcher. ¿Quién vigila al que vigila? Porque en última instancia, tener letra muerta ahí, o pasarnos y sancionar una ley, cada cual, insisto, hasta pensemos, que yo pienso que es la norma, que el Congreso sancione en función de cada uno de los legisladores ejerciendo su voluntad libérrima. Perfecto. ¿Qué hacemos si vamos a colgar esa ley para que no se aplique? Yo decía otro día aquí, que aquí hay muchísimas leyes que se crean para dos cosas: o para que no puedan ser aplicadas, o para tener una aplicación selectiva de la misma. Y eso es tan aberrante, tan bizarro y tan retorcido como hacerse la vista Pero gorda. es mejor tener, decía Sócrates, cuando lo iban a matar, con el tema de la cicuta, él decía que es mejor la ley con sus imperfecciones que la mera ausencia de ella. Y yo quiero decirte que es mejor tú tener, aunque sea un marco legal, que tú puedas, yo te puedo decir, nosotros cambiamos el 2010 y hay que admitirlo, tenemos una constitución que todavía no la estamos respetando. El primer poder del Estado no es el poder presidencial, debe ser el poder congresual. Y nosotros estamos mirando cómo hasta el poder municipal está por encima si se va a mirar la boleta. La boleta A es al presidente de la República, la boleta B es a los alcaldes y la boleta C a los senadores y diputados. Es decir, que cuando tú miras la Constitución, tú dices, pero ven acá, la Constitución, de su artículo 76 al 121, poder congresual, desde el 122 al 149, poder ejecutivo, y desde ahí el poder judicial. El orden sí tiene que ver, hermano, mi querido Watson, el orden sí tiene que ver. No, porque el hermano Harley y yo hemos compartido mucho y hemos viajado inclusive fuera, y tengo que decir que Harley es un honorable. Es una persona, en lo que tengo conociendo como ser humano, es una persona muy pulcra. Así es. Ahora, yo no puedo decir eso de todo, pero es como le decía, hay excepciones, pero hay muchas personas, y tengo que decirla, que valen la pena. Sobre ese tema, es lo que nosotros tenemos que mejorar. Y yo creo que si, decía Deming, que si no mejoramos lo que no se mejora, no se cambia lo que no se cambia, entonces no vamos a tener resultados buenos para la nación. Bueno, amigos, tenemos que... Monchi. Sí, yo quiero hacer una pequeña acotación, señores. Yo quiero insistir en el fin ulterior de la ley. Alexis, con esa preclaridad que siempre tiene, hablaba de Sócrates, pero no puedo pasar por alto que estuve leyendo hoy de manera circunstancial, releyendo, y lo leí hace tanto tiempo, yo que soy un hombre joven, que a mí ya me parece también anticuado, José Ingeniero. Las fuerzas morales. Sí, hacia una fuerza moral. Pero Ingeniero plantea ahí
el tema de que no se pueden construir estándares morales en función de dogmas. No coincido necesariamente contigo, Alexis, en la parte de que la ausencia de ley es peor que una ley, porque cuando se utiliza una ley para refrendar pulcritud o para refrendar institucionalidad, cuando se crea un corpus legal para darle sentido a todo un plan mayor que no necesariamente es el plan estatal, sino el particular, pienso que hace un daño peor que el vacatio. Mira, el artículo 69, la tutela judicial efectiva de nuestra Constitución, que es en base a que la ley y el mismo recurso de amparo, nosotros lo podemos utilizar. Si yo tengo una ley, yo pudiera utilizarla. Si a mí, ejemplo, yo tengo un marco legal y me da ese derecho, si yo veo un político que está haciendo un mal uso o está recibiendo fondos inapropiados, yo tengo ahora, si no hay una ley, y mi profesor, usted lo sabe, ¿con qué puede un ciudadano normal? Y le voy a decir, las leyes tendrán que comenzar a cumplirse. Hemos tratado de cumplir, aunque lo han hecho mal, pero por ejemplo el 4% que lo han desvirtuado y lo han invertido solamente en construcción, pero las leyes tendrán que cumplirse. Y yo espero, y es mi sueño, como lo decía Martin Luther King, I have a dream, yo tengo un sueño y espero que en la República Dominicana las leyes se cumplan. Espero que el Congreso en la República Dominicana asuma su posición, que no sea el sello gomígrafo del Poder Ejecutivo. Mira, a mí lo que me gusta además, perdón, que yo los interrumpa ya con esto, vamos a comerciales, no porque yo tenga la última palabra, siempre la tienen ellos. Particularmente, si puedo tener algún tipo de opinión en este caso, entiendo lo que dice Monchi con relación a quién vigila al que hace... sí, bueno, quién vigila al que vigila. Pero también entiendo lo que dice Alexis Jiménez y estoy de acuerdo. Si no hay ley, pues no tenemos nada. Ahora, el hecho de que exista la ley y que no se cumpla también le da a la ciudadanía la posibilidad de entender que alguien está incumpliendo de esa legislación. Y eso también es importante. Y es importante no solamente desde el marco conceptual de la ley, sino que al crear un marco conceptual de ley y no crear un reglamento de aplicación de la misma, el propio legislador está incumpliendo la ley, ¿o estoy yo equivocado? Claro, pero por eso yo hablé de modalidades, de no aplicarla o de aplicación selectiva. Como muestra un botón, en estos días, ayer o antes de ayer, andaba un delincuente sancionado, condenado, en la marcha del presidente de la Cámara de Diputados. La ley. ¿Quién cumple la ley? ¿Qué es la ley en este país? Un condenado, ya un imputado y condenado en una marcha, fotografiado, filmado del presidente de la Cámara de Diputados. Vámonos a la pausa. Cójanme ya confesado. regresamos, ya venimos.